Muy buenos días, querida congregación. También un saludo muy especial pues para todas aquellas personas que siguen nuestras enseñanzas en el canal de YouTube. Continuamos con nuestro sermón. Continuamos estudiando el libro de Timoteo. Vamos a seguir exponiendo los versículos. Estamos desarrollando los versículos del 3 al 11 de Primera de Timoteo y vamos en nuestra segunda parte el día de hoy exponiendo el tema de los falsos maestros. Entonces quiero que por favor me acompañen al texto, Primera de Timoteo 1, versículo del 3 al 11. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Quiero que oremos por la palabra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te pido en este momento, mi Señor, que nos dirijas, nos guíes. Dios, por favor, Espíritu Santo, dirige este sermón, dirige estas palabras. Permite que los corazones que escuchan estas palabras el día de hoy puedan ser transformados en todo su ser, mi Señor. Por favor, yo te entrego este momento. Te pido que sostengas al predicador. Te pido que sostengas las palabras de este sermón, amado Padre, y que no vayas a permitir, Espíritu Santo, que falsas enseñanzas, falsas filosofías humanas lleguen a contaminar, amado Dios, esta predicación. Te entrego este momento en tus manos, sabiendo, mi Señor, que tú tienes el control absolutamente de todo. Amén. Bueno, pues seguimos estudiando esta porción de las Escrituras en la primera carta de Timoteo y estamos viendo un panorama bastante amplio en cuanto a los falsos maestros y sus doctrinas. Pablo estaba preocupado por esta situación en la iglesia de Éfeso y es un asunto que el apóstol no toma a la ligera. Pablo le ruega a Timoteo que se quede y que organice las cosas en la iglesia de Éfeso. Timoteo debía revertir el daño y el impacto negativo que los falsos maestros habían causado en la iglesia. Y su objetivo con esta carta es alentar a Timoteo a llevar a organizar la iglesia, instituyendo una sana doctrina y una vida piadosa. Es importante anotar que el tema central en esta epístola y en las epístolas pastorales es la doctrina. Ese es el tema central. La palabra didascalía es la palabra griega que se utiliza aquí para doctrina y aparece 15 veces en las epístolas pastorales, de las cuales se menciona 8 veces en la primera carta a Timoteo. Esto es una clave para entender cuál es el tema principal de la epístola. Todo tiene que ver con la sana doctrina. La palabra nos muestra la importancia y lo necesario que es desarrollar una sana doctrina escritural en la iglesia. Otra palabra clave en estas epístolas pastorales, y para entender un poco más a profundidad el enfoque temático que tienen las mismas, es la palabra griega iosebia, que es la palabra griega para piedad, y también se encuentra 8 veces en la primera epístola a Timoteo. Entonces podemos notar claramente que está entrelazada de manera temática a toda la carta. Cuando nosotros vemos una palabra
que se repita 8 veces. Esta palabra tiene importancia dentro del texto. Podemos ver que se desarrolla de manera temática dentro de nuestro texto, y más hablando de una epístola que es corta. Entonces podemos ver que la palabra doctrina y la palabra piedad son palabras que se repiten con frecuencia en esta primera carta a Timoteo, y se entrelazan las dos de una manera temática. Pablo expresa a Timoteo una genuina preocupación y lo anima además a que sea diligente en enseñar, en instruir lo importante y lo vital que para la iglesia es una doctrina verdadera, llevar a cabo una buena doctrina, una sana doctrina, y llevar una vida piadosa. Esto es indispensable y debemos entender, antes de continuar desarrollando nuestro texto, pues todo lo que Pablo pues quiere reflejar aquí en su carta. Entonces quiero que hagamos una parada importante aquí y veamos lo fundamentales que son estas palabras a lo largo de la carta. Pablo está animando a Timoteo y le instruye de manera tal que es necesario limpiar las enseñanzas de los falsos maestros. Pablo hace un énfasis muy importante hacia la enseñanza de la sana doctrina y la importancia de la misma en toda su carta como un aspecto primordial. En 1 Timoteo 4:6, Pablo anima a Timoteo a ser un buen ministro de Cristo, nutriéndose y siguiendo la sana doctrina que ha aprendido. Entonces en el versículo 13 Pablo lo anima a seguir enseñando las Escrituras. En el versículo 16 Pablo le indica que tenga cuidado con la enseñanza y lo anima a perseverar. Pablo también condena las falsas enseñanzas, y al tratar este tema dentro de la iglesia lo anima a tratarlo con la importancia que debe tratarse esto, con la preocupación que se debe, que notaba aquí Pablo, para tratar esto de la manera más contundente, más sabia posible, y lo esencial, además, que con la premura que Timoteo debe hacer esto en la iglesia. Esto nos indica lo esencial que es la doctrina en la iglesia. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. 1 Timoteo 1:3. Lo vimos en el sermón anterior. Las falsas enseñanzas no son de tratar a la ligera, y Pablo lo expresa aquí en este texto al utilizar el parangeló. Es ese verbo que él utiliza para mandar, lo que implica que Timoteo debía dar una orden con total autoridad para que no se enseñara una doctrina diferente a la doctrina apostólica. Pablo condena fuertemente las falsas doctrinas al llamarlas doctrinas de demonios en 1 Timoteo 4:1. Pablo resalta la importancia de la doctrina a lo largo de su carta a Timoteo y lo une de una manera ejemplar a la piedad en los siguientes versículos. Y esto es muy importante que le prestemos atención, porque aquí Pablo une la sana doctrina y la piedad de una manera que es totalmente sabia, de una manera teológicamente y doctrinalmente muy profunda. Y esto es lo que quiero que veamos acá en este versículo. Dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. 1 Timoteo 6, del 3 al 4. Esto es un tesoro maravilloso el que nos encontramos aquí. Todo esto lo vamos a ir desarrollando con profundidad cuando lleguemos a estos textos, pero quiero hablar de manera breve sobre esto, pues nos da un mayor entendimiento de lo que Pablo está hablando a lo largo de su carta a Timoteo. El objetivo primordial que tiene Pablo al escribir esta carta a Timoteo es instruirlo y animarlo a que guíe la iglesia hacia una sana doctrina y a una vida piadosa. Eso es lo principal aquí en esta carta. Y eso lo vemos expresado de manera definitiva en estos versículos anteriores. Dice:
Si alguno enseña una diferente doctrina y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Entonces, ¿qué será la piedad? ¿A qué se refiere aquí con Pablo cuando habla de piedad? Y Pablo claramente nos habla de esto en 1 de Timoteo 3:16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. No voy a profundizar mucho en esto, pues ya llegaremos a estudiar todos estos textos con profundidad y los analizaremos, pero esto se refiere a la gran verdad de la salvación y la justicia por medio de Cristo, que produce piedad en la vida de los creyentes. Y la doctrina verdadera, la sana doctrina, es conforme a la piedad, como lo veíamos en 1 de Timoteo 3:6. La sana doctrina es conforme a la piedad. ¿Por qué es tan importante la doctrina y la piedad como eje temático en la carta de Pablo? ¿Por qué es algo tan esencial? Bueno, porque la doctrina sana, y esto es muy importante que lo tengamos claro, la doctrina sana está fundamentada en Cristo, desarrollada en Cristo y es entendida a través de Cristo. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 6, 3 al 4, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, ¿cuáles son las sanas palabras? Las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. He aquí lo importante de lo que es desarrollar una doctrina verdadera, conforme además a la piedad. Es muy importante poder entender estas dos características o estas dos cosas tan importantes aquí en la palabra. Entonces, es fundamental la doctrina de la iglesia, fundamental. Y además, poder identificar y rechazar con toda autoridad las falsas enseñanzas provenientes de falsos maestros. Esto es supremamente importante en la iglesia. En 1 de Juan 4, 1 al 10, podemos ver claramente cómo discernir las falsas enseñanzas, si son genuinas, si son escriturales o si son simplemente doctrinas de demonios, porque esto es muy importante. Es decir, Pablo nos lleva explicando, nos lleva contextualizando, nos lleva enseñando ese tema importante acerca de los falsos maestros, acerca de la doctrina sana, y nos explica acerca de la mala doctrina, del impacto tan negativo que tiene esto, de lo condenatorio que es esto para las personas, y que hay además que enfrentarlo. Hay que taparles la boca, como dice Pablo a Tito, es preciso taparles la boca a aquellos que enseñan mal. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a discernir esas falsas enseñanzas? ¿Cómo sabemos si es algo genuino o no lo es? Y en 1 de Juan 4 del 1 al 10, podemos ver aquí una joya muy preciosa para poder entender con mayor claridad y poder discernir estas falsas enseñanzas. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Esto es importante. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este texto tiene una gran riqueza y de aquí podemos realmente extraer la información para saber si una doctrina es falsa o no, para identificar si un movimiento es sano o no es sano, o algún movimiento cristiano que se levanta, para poder mirar si es algo sano, si es algo que es verdaderamente de Dios o no lo es. Hay algo muy importante porque podemos ver que toda falsa doctrina siempre está atacando la persona de Jesucristo. Algunos atacan su deidad, su humanidad, lo minimizan, lo rebajan el mensaje del Evangelio. Es importante ver cómo en los versículos 5 en adelante dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo, es decir, son las cosas. Cuando una enseñanza habla solamente cosas vanas, cosas del mundo, ahí podemos identificar. ¿Por qué? Porque ellos son del mundo. Entonces van a hablar cosas del mundo. Otra cosa, no van a oír la sana doctrina, no van a oír la sana palabra. Les molesta cuando se expone la palabra de Dios. Les molesta cuando se expone la Biblia. Porque dice, el que es de Dios nos va a oír, pero el que no es de Dios, pues no nos oye. Y dice, en esto conocen ustedes el espíritu de verdad y conocen el espíritu de error. También nos habla acerca del amor. También nos habla acerca del amor. Amémonos unos a otros. Y tal como lo vimos, no es ese amor superficial que expresa por lo general cualquier ser humano, no. No es ese amor de emociones, de ratico, de capricho, no. Es un amor conforme a la voluntad de Dios, es un amor conforme a las Escrituras, un amor que solamente lo puede producir una fe no fingida, un corazón limpio y una conciencia pura. Ese es el verdadero amor. Veíamos que los pecadores no pueden tener una conciencia pura, ni un corazón limpio, ni mucho menos una fe no fingida, ¿sí? Entonces, no es el amor que dice el mundo expresar. El amor que todo el mundo dice expresar es un amor superficial, es hasta un amor pecaminoso, en el sentido de que promueven el amor entre homosexuales, o sea, el homosexualismo, las lesbianas, personas mayores con niños. Ese es el amor que promueve el mundo en gran medida, lo que este movimiento por lo general feminista, este movimiento de los lesbianas y homosexuales están promueven todo este tipo de supuesto amor, porque ellos dicen es que Dios es amor, ¿cierto? Y hay personas que de pronto no están dentro de estos círculos filosóficos, llamémoslo así, pero aún defienden esas posturas basados en lo mismo. Dios es amor. Pero no, vimos que el verdadero amor genuino, un amor bíblico, es un amor que proviene de un corazón limpio. Y podemos ver que un corazón limpio y una conciencia pura demuestran obediencia a las Escrituras, demuestran una vida de piedad, una vida de humillación ante el Señor. No el libertinaje, no el mundo, no el pecado del mundo, no abrazar el pecado del mundo. Es muy importante tener eso en cuenta. Una fe no fingida. ¿Y la fe en quién está? En Jesucristo, como el camino, como la verdad, como la vida. El único puente hacia el Padre es Cristo. ¿Ves? No todo es amor, como lo dice el mundo. El amor genuino, bíblico, como lo estudiábamos en el sermón anterior. Ese es el amor que nosotros como cristianos debemos expresar.
Y es otra característica precisamente para poder identificar las falsas enseñanzas. Cuando ese amor verdadero, cuando ese amor puro, escritural, se ve golpeado, se ve distorsionado, allí es claramente una falsa enseñanza. De este texto podemos sacar las siguientes preguntas y de esa manera sopesar si una doctrina, ya sea impulsada por alguien o por una iglesia, es bíblica o es falsa. Y quiero que presten mucha atención porque esto nos va a ayudar. Realmente cada vez que nos enfrentemos ante una enseñanza, cada vez que nos enfrentemos ante un tipo de movimiento que se está levantando, para mirar, para que podamos discernir los espíritus, así como nos dice Juan, para ver si son verdaderos o son falsos, para ver si son de Dios o son de demonios. De este texto podemos sacar las siguientes preguntas. La doctrina o la enseñanza que se está presentando ¿muestra el mensaje del Evangelio de una manera pura y sin alteraciones? Es decir, ¿se muestra el mensaje del Evangelio tal y como las Escrituras lo muestran? Utilizando la ley de Dios, revelando el pecado, mostrando la condición del hombre, luego mostrando precisamente toda la obra de nuestro Señor Jesucristo para llevar a arrepentimiento. ¿O es un evangelio de Dios tiene planes maravillosos para tu vida? Un evangelio donde ven, no importa, ven que Dios te va a sanar. Te lo garantizo, Dios te va a sanar, te lo garantizo, Dios te va a prosperar, te lo garantizo, pero vienes a Cristo. Eso es tratar de convencer de una manera hipócrita realmente. Ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio, ya en la iglesia lo hemos estudiado a profundidad, es mostrar, revelar el pecado, mostrar a Cristo como ese camino, llevar a las personas al arrepentimiento. No darles una palmadita en el hombro, decir, sigue así, tranquilo, no te arrepientas, ven, de todas maneras, que igual Cristo te prospera. No, la gente en ese momento va a querer buscar a Cristo, pero no por arrepentimiento, sino por conveniencia, por buscar sacar algo de provecho. Eso es un mal mensaje del evangelio. Bueno, aquí ya pues muchas enseñanzas ya se caen, supuestas enseñanzas bíblicas ya se caen, se derrumban. Entonces, primero, presenta el mensaje del evangelio de una manera pura y sin alteraciones. De pronto algunas personas que no son de la iglesia dicen, bueno, ¿cómo se presenta el mensaje del evangelio? Lee las escrituras, lee los evangelios, lee el Señor Jesucristo cómo presentaba el mensaje, lee los apóstoles cómo predicaban el mensaje y te vas a dar cuenta que lo que se predica hoy en día, eso de la prosperidad, eso de ven que Dios va a salvar a todo el mundo, ven que Dios te va a dar, ven que Dios te va a salvar, a sanar, sí, porque salvar obviamente Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, eso promoviendo la sanidad, de si tú vienes a Cristo, Cristo te sana, cosas así, eso no tiene nada que ver con el mensaje del evangelio. Esto es muy importante, El verdadero problema de la gente, el verdadero problema de las personas, no es la economía, no es el hambre, no son las necesidades físicas o emocionales, no. El verdadero problema de las personas es que por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos, todos están en rebeldía contra Dios y necesitan ser salvos para que no se vayan para el infierno. A mí de nada me sirve endulzarle el oído y decirle a la gente que Dios los va a prosperar, que Dios los va a sanar y llenarlos de esas emociones y mandarlos contentos para el infierno, sin que haya un arrepentimiento genuino en ellos. No, las personas, el verdadero problema de la humanidad es que se deben arrepentir de sus pecados. El verdadero problema de la humanidad es la vida eterna. O condenación o salvación eterna. El problema está en su pecado. El problema está en que se tienen que arrepentir. Eso es el mensaje del evangelio. Ahora, la doctrina, la enseñanza que muestran, exalta la verdad. Exalta la verdad. Dice el Señor Jesucristo, Señor, Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra.
exalta la verdad, es decir, exalta la Biblia, exalta las verdades escriturales, lleva a las personas, este tipo de movimientos, este tipo de doctrinas, lleva a las personas a las escrituras o las empuja más bien hacia experiencias místicas. ¿Sí te das cuenta? El eje central es Cristo. Uno se lo tiene que preguntar. ¿El eje central es Cristo? ¿Exalta al verdadero Cristo este tipo de doctrinas o enseñanzas que de pronto podemos llegar a analizar? ¿Exalta al verdadero Cristo? ¿Glorifica a Cristo? ¿O exalta más bien al ser humano? Y utilizan a Cristo como un trampolín para alcanzar la realización personal. Ahí es donde es tan importante, porque no todo lo que habla de Cristo, no todo lo que habla de Dios es piadoso, es bueno. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, estas enseñanzas, mezclan elementos mundanos y humanistas en sus mensajes. Visualiza lo que tú lo vas a lograr, tienes que declararlo, aprópiate de eso, y de alguna u otra manera se utiliza a Dios como si fuera un genio de una botella. Y hasta las oraciones son irreverentes, son irrespetuosas. Declaro, me apropio, le exigen a Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar de una manera totalmente diferente. Este tipo de enseñanzas exhorta a la obediencia a Dios y a la santidad. O simplemente anima a las personas hacia el materialismo. De la santidad se habla. Exhortan a la obediencia hacia el Señor. O manipulan más bien la obediencia a Dios para extraer dinero y beneficio propio. Promueve el amor genuino que es nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe no fingida. Promueve esas enseñanzas, promueven ese tipo de amor, o promueven más bien un amor mundano, o promueven más bien un amor egoísta también. Produce amor hacia Dios y hacia los demás. Estas preguntas son extraídas de este texto de Juan que les acabo de leer. Y nos permite ver y conocer, sopesar si una doctrina es buena o es mala, si una enseñanza viene de Dios o viene del diablo. Es importantísimo, es más, anótalas, por favor, y tenlas presente, y ten el discernimiento, por favor, para poder llegar a sopesar una enseñanza. No todo lo que dice ser de Dios es de Dios, no todo lo que habla de Cristo realmente es piadoso. Debemos tener mucho cuidado con esas falsas enseñanzas. Ahora, si las respuestas son negativas o son dudosas, simplemente debemos desechar todo tipo de enseñanza que provenga de ahí, pues es una doctrina envenenada y proviene de demonios, así como lo dice Pablo. Si una enseñanza no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, debemos rechazarla y confrontarla según sea el caso, así como Pablo le dice a Tito, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Tito 1, del 10 al 11. Al escribirle Pablo a Timoteo esta carta, nos ha dejado una enseñanza muy profunda e importante, de tal manera que la Iglesia de Jesucristo puede beneficiarse, ya sea en la actualidad o en cualquier época. ¿Por qué? Porque la Iglesia siempre va a enfrentar, ya sea la infiltración de falsas enseñanzas y la infiltración que promueve una vida impía, así también como el estar rodeado de religiones falsas promoviendo todo tipo de doctrinas satánicas. Entendiendo estas dos características tan importantes que se desarrollan a lo largo de la carta, que es la sana doctrina y la vida piadosa, podemos desarrollar aún más el contexto y el cuerpo de la carta y lo que Pablo quiere transmitir a Timoteo. No quiero que se me escape absolutamente nada de lo que les quiero decir. De pronto la introducción puede ser un poco larga, pero no quiero que se me pase ninguna de las verdades que vamos extrayendo aquí de
de las Escrituras y no quiero pasar por alto ninguna. Quiero que hagamos un paralelo con Tito. Estamos entendiendo las dos verdades fundamentales aquí en esta carta, la sana doctrina y la vida piadosa. Y ahora quiero que hagamos un paralelo con Tito para que sigamos profundizando un poco más sobre esto. Y al igual que la carta a Timoteo, la carta que Pablo le escribe a Tito se enfoca en gran parte en lo mismo. Y es el mismo tema que Timoteo tenía que tratar en la iglesia de Éfeso, y esa es la sana doctrina y la vida piadosa. Son temas centrales en estas epístolas y están estrechamente relacionadas con el liderazgo de la iglesia. Pablo enfatiza muy bien la importancia de que un líder lleve una vida piadosa y sea capaz de impartir la sana doctrina y hacerle frente a las falsas enseñanzas. Pablo en el capítulo 1 de la carta a Timoteo comienza a escribir, en la carta a Tito comienza a describir los requisitos para los ancianos o obispos. Son dos palabras que utiliza Pablo, pero que se refieren a lo mismo. Anciano u obispo quieren decir lo mismo. Y podemos ver el aspecto de una vida piadosa en un líder en el versículo del 6 al 8 del capítulo 1 de Tito. Estamos haciendo el paralelo con Tito. Entonces, dice Tito 1:6, esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Indica que está en un estado presente y continuo de ser irreprensible. Es obvio que esto no quiere decir que no haya cometido pecados en su vida. Lo que quiere decir es que su vida no ha sido arruinada por algunos vicios evidentes y pecaminosos que lo excluirían de ser la norma más elevada de conducta piadosa. Debe ser un modelo a seguir para la congregación. Pablo enumera 4 aspectos en los que se puede evaluar un hombre que aspira al liderazgo de la iglesia en cuanto a si es irreprensible o no. Estos tienen que ver con su carácter moral, su vida en el hogar, su madurez espiritual y su testimonio público. En el versículo 7 nos dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. El líder debe reconocer que su vida es una vida de administración a Dios. Dios es el verdadero poseedor y dueño de la iglesia. Dice, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Esto es, no dado a pleitos, no frecuenta los bares ni participa en escenas asociadas con la bebida, no busca el dinero en el ministerio. En el versículo 8 nos indica que debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Esto es amar las cosas que benefician a los demás, incluyendo incluso a los extraños, y tiene sus prioridades en orden. Es un hombre que tiene sus prioridades en el Señor y las tiene en orden. Este es un resumen general de la virtud de un hombre piadoso. Esto en resumen general a un hombre piadoso, un hombre irreprensible, que es una característica, más que una característica, es además una norma para llevar a cabo un ministerio, sobre todo de maestro de la palabra. Eso es piedad. Aquí estamos hablando de la piedad, una vida piadosa. Va muy relacionada con el liderazgo en la iglesia, muy relacionada, es importantísima la piedad, una vida piadosa para el liderazgo. Y cuando Pablo le escribió a Tito, tenía la misma preocupación que cuando le escribió a Timoteo, que en la iglesia hubiera un liderazgo que se caracterizara por la piedad, así de sencillo. El segundo aspecto clave en estas epístolas es la sana doctrina. Y Pablo lo comienza a desarrollar a partir del versículo 9 de Tito capítulo 1. Dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. El anciano u obispo pastor de la iglesia debe ser retenedor de la buena palabra,
Esto es que no se desvía de la verdad para que de una manera eficiente y de una manera que le agrada a Dios pueda exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿A los que contradicen qué? Pues la sana doctrina, las buenas enseñanzas, la Biblia. La única manera de poder enfrentar herejías y las malas enseñanzas es con una sana doctrina. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Tito 1 del 10 al 13. Es necesario reconocer que dentro de los requisitos para un pastor hay dos categorías amplias. Una tiene que ver con la piedad, es decir, llevar una vida en virtud de la piedad, y la otra es una sana doctrina. Estas dos grandes categorías deben caracterizar el liderazgo de la iglesia. Cuando Satanás se infiltra en la iglesia, siempre lo hace atacando o la vida piadosa o la doctrina, o ambas, llevando a las iglesias y a los líderes de las iglesias a vidas impías y a llevar falsas enseñanzas. Ese es el ataque más certero y más peligroso que Satanás hace a la iglesia, y por eso la preocupación de Pablo, es decir, estamos entendiendo de una manera mucho más profunda el contexto general de la carta, de lo que Pablo le exhorta a Timoteo en cuanto a los falsos maestros. Quiero que por un momento vayamos a Mateo 7, versículo del 13 al 14. Dice, nuestro Señor dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Con estas palabras en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo está haciendo una invitación a entrar por la puerta estrecha, pero también está haciendo una advertencia para que la gente se cuide del camino amplio que lleva a la perdición. Este es el camino religioso. Es un camino que no lleva al cielo, sino que es un camino que lleva y conduce a las personas al infierno. El Señor Jesús está haciendo un llamado, una invitación al camino verdadero, al camino que conduce a la verdad, el camino de la salvación verdadera que produce vida verdadera en Dios, de Dios. Y el camino es Él, el camino es Cristo, la puerta es Él, tal como Él lo dice en Juan 19. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Pero Él dice, hay otro camino, un camino de religión, por el cual muchos transitan pensando que van al cielo, pero que realmente los está conduciendo a la perdición, porque no conocen la salvación y no quieren conocer el verdadero camino. No les conviene, porque eso los saca por completo de la comodidad y de la falsa confianza que les produce su religión falsa. Ahora, esto nos hace reflexionar. Realmente nos hace reflexionar. Dice el Señor en el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y aquí hace una afirmación, y pocos son los que la hallan. Pocos es la palabra griega oligos, que significa pocos en número, pocos en cantidad. En un sentido más profundo implica insignificante en extensión, insignificante en número o en duración. Son pocos los que la hallan. Aquí estamos viendo una afirmación del Señor. Esto no es una suposición futura. Es una afirmación. Pocos son los que la hallan. Aquí se derrumba ese pensamiento progresista y ecuménico de muchos se salvarán o todos se van a salvar. Eso Dios en algún momento cambia de opinión en el futuro y salva a todos. Las personas dicen, muchos se salvarán. No importa su vida, su religión, no importa. Lo importante es que se amen. Ahí sí están expresando un amor
mundano. Y lo importante es que todos sean tolerantes y todo es bonito y no pasa nada. Ese es el pensamiento ecuménico, progresista, que se ha infiltrado también en el mundo evangélico. Y me pregunto muchas veces, en esos movimientos que mueven multitudes de gentes, donde han vendido el mensaje del evangelio por un mensaje de experiencias, han cambiado el evangelio verdadero por un mensaje diluido, por un mensaje que promueve las experiencias, el misticismo, la paganería, todo eso, donde el ser humano es el centro de todo, donde Dios es un simple genio de la lámpara y el Espíritu Santo lo tratan como un objeto del cual me puedo apropiar y todo este tipo de manifestaciones místicas y todo esto. ¿Cuántos se salvarán cuando están obviamente dando y mostrando un evangelio diferente al evangelio de la Biblia? ¿Cuántos se salvarán? La respuesta nos la da el Señor Jesús. Pocos se salvarán. Pocos son los que la hallan, dice el Señor. Después de presentar el camino verdadero y advertir sobre el camino de perdición, en el versículo 15 nuestro Señor, el pasaje que estamos leyendo, dice: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por cada maestro que está llamando y guiando a las ovejas por el camino estrecho, por el verdadero camino a la salvación, hay multitud de falsos maestros, de falsos profetas, llamando a la gente al camino ancho y a entrar por la puerta espaciosa que lleva a la destrucción. Guardaos de ellos, nos dice el Señor Jesús. Dice el Señor: vendrán vestidos de ovejas. En una versión dice: vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Una oveja viste de lana. De la lana que produce la oveja se saca el atuendo. Y este era el atuendo que vestían los profetas. Entonces el cuadro que tenemos aquí no es alguien vestido como una oveja, sino alguien vestido como un profeta que viene proclamando supuestamente la palabra de Dios. Pero en realidad es un lobo que quiere despedazar a las ovejas. Los falsos maestros quieren desviar a la gente, llevándolos al camino de la perdición, aunque es evidente que no lo anuncian como si fuera el camino a la perdición, pero los están engañando y los llevan al camino que es de perdición. Estos falsos maestros y falsos profetas son extremadamente peligrosos. En el sermón anterior veíamos parte de eso. Son muy peligrosos. Son peligrosos porque su engaño es destructor y lleva a los incautos a la condenación eterna. Dice la palabra: los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Segunda de Pedro 2:1. Muchos seguirán sus caminos destructivos. Dice la palabra: muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2:2. Y harán mercadería con las personas incautas para su propia ganancia. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Segunda de Pedro 2:3. Su engaño es destructivo y lleva a la condenación, porque Satanás es el ejecutor de dicho engaño. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Todo falso maestro o profeta en su mensaje está engañando con doctrinas satánicas que pueden aparentar ser piadosas. Pero en 1 de Juan 4:1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Los falsos profetas
son peligrosos porque dicen y anuncian venir de parte de Dios. Y lo hacen de manera tan enérgica y segura que incluso pueden intimidar a las personas en caso de que las personas no hagan o cumplan con sus demandas. Jeremías nos recuerda esto en el capítulo 14, versículo 14. Entonces el Señor me dijo: mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos os profetizan. Algunos de estos falsos maestros son herejes, algunos son apóstatas y otros son simples engañadores. Permítanme poderles mostrar algo de luz respecto a estas características de los falsos maestros. Cuando hablamos de alguien hereje, es alguien que de manera abierta rechaza la palabra de Dios y enseña cosas opuestas a la misma. El apóstata es alguien que en su momento siguió la fe, pero después se desvió y abrazó toda clase de mala enseñanza. Este tipo de personas entran dentro de la descripción que las Escrituras nos muestran en Hebreos 6, del 4 al 6. Dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Nosotros estudiamos este texto ya hace un tiempo. Y no está hablando de las personas que perdieron su salvación, sino simplemente son personas que probaron la palabra, fueron iluminados por ella, degustaron la palabra divina, pero cayeron, no fueron nunca salvos. Aun cuando la palabra los iluminó. Y muchos pueden preguntar: ¿pero cómo puede la palabra iluminar a alguien y éste luego rechazarla? ¿Cómo puede alguien gustar la palabra y luego apartarse? Bueno, esto es más común de lo que se cree. Un ejemplo práctico para ilustrar esto, y no quiero profundizar demasiado porque ya estudiamos el tema, pero cuando alguien predica a multitud de personas y está predicando la palabra de Dios, todos los que están presentes son iluminados por la palabra, es decir, el brillo de la palabra irradia a todos, pero no todos responden a las Escrituras. Ahora, de aquí surgen muchos casos posibles y el Señor Jesucristo los explica muy bien con la parábola del sembrador. Por ejemplo, unos simplemente oyen la palabra y no les interesa y la rechazan de inmediato. Otros son cautivados por lo que oyeron y con gran rapidez, debido a sus emociones más que una fe salvadora, responden, pero se terminan alejando. Otros son más constantes. De pronto, dentro de la iglesia, duran más tiempo, están allí, están mezclados. Son la misma cizaña de la que habla el Señor, los peces malos, los peces buenos, todas aquellas parábolas que nos hablan de esto. De pronto son un poco más constantes, pero están ahogados por los espinos. No producen fruto. En estos tres casos, ninguno ha sido salvo. Ninguno. Ninguno ha nacido de nuevo. Todos son incrédulos. Todos han gustado de la palabra. Todos han sido iluminados por la palabra. Probaron del don celestial al ser expuestos de una u otra manera a la palabra de Dios, pero no nacieron de nuevo. Solamente el que dio fruto, aquel que cayó en tierra, cuya semilla cayó en tierra buena, solamente este tipo de personas fueron salvas y regeneradas. Los otros no. Y con los que apostatan de la fe podemos ver eso. Alguna vez estuvieron en contacto con la palabra. Puede ser que hasta recibieron buenas enseñanzas, pero después se apartan. Abrazan doctrinas de demonios, pues nunca nacieron de nuevo. El problema con los falsos maestros que apostatan de la fe es que enseñan doctrinas malvadas a las cuales se torcieron y las cuales abrazaron como verdaderas. Y también están los engañadores, quienes vienen y no son como los herejes que niegan la fe o como los apóstatas que alguna vez probaron de la buena enseñanza y luego se torcieron, sino que están los engañadores que creen su propia verdad.
tienen su propia verdad, se la creen ellos mismos y quieren imponerla y difundirla. Y se quieren ver como cristianos evangélicos, como cristianos fundamentales, ortodoxos, aquellos cristianos que son conservadores, que abrazan la Biblia de una manera legítima. Se quieren ver como ellos, pero la verdad es que mienten. Tienen su propia verdad, tienen sus propias ideas, las quieren imponer y simplemente están mintiendo. Todos ellos se reconocen por su fruto, así como lo señala el Señor Jesucristo. Muchas veces sus palabras engañosas y mentirosas pueden pasar desapercibidas, pero si se analiza de una manera más detenida su estilo de vida, se verá el fruto y se identificará que es un falso maestro. Por sus frutos los conoceréis, dice nuestro Señor. Entonces, conforme regresamos a nuestro texto en 1 de Timoteo, nosotros comenzamos a desarrollar 4 cosas que cumplen los falsos maestros. Recordemos que en el sermón anterior, analizando y estudiando los versículos del 3 al 6, veíamos el error de los falsos maestros y el propósito de los falsos maestros. Hoy vamos a ver el motivo de los falsos maestros y terminaremos en el sermón siguiente, en el próximo sermón, con el efecto que producen los falsos maestros. Vamos a nuestro texto para continuar allí contextualizándonos y desarrollándolo. Primera de Timoteo del 7 al 11. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, el motivo de los falsos maestros, queriendo ser doctores de la ley, dice la palabra, queriendo ser doctores de la ley. A los falsos maestros en Éfeso los impulsaba un deseo por ser doctores en la ley mosaica. No estaban preocupados por un verdadero aprendizaje de la ley, no estaban interesados por conocer al Dios de la ley, ni servir a las personas por amor a la ley. Querían ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquellos maestros de Éfeso buscaban el prestigio que los rabinos judíos tenían dentro del marco judío y querían replicar eso en la iglesia, de tal manera que las personas los elogiaran por sus apariencias externas de una sabiduría corrupta y mucha palabrería. Dice la palabra, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Mateo 23 del 5 al 7. Nuestro Señor Jesucristo conocía muy bien los corazones de los rabinos judíos y la verdadera intención de sus corazones. Un falso maestro se puede identificar fácilmente cuando tiene un deseo de superioridad sobre los demás y además nadie puede cuestionar sus acciones o sus enseñanzas. Servir a Dios es todo lo opuesto a la autoexaltación y el prestigio. Nuestro mayor ejemplo debe ser Cristo. Nos enseñan las Escrituras, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 7 al 8. Un siervo de Dios sabe que debe humillarse ante la palabra y debe ser obediente a Dios. Debe servir a los demás con su ministerio
y buscar la edificación de toda la congregación. La responsabilidad que tiene un verdadero siervo del Señor es muy grande y debe ser entendida muy bien por cada persona que quiere servir al Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Santiago 3:1. Los motivos de los falsos maestros en Éfeso eran opuestos a lo que nos enseñan las Escrituras. La persona que de verdad entiende la función de un maestro, de un anciano en la congregación, comprende que no es lugar para los orgullosos. Hay una historia de un hombre de Dios que retrata muy vívidamente lo que es entender y la verdadera implicación de lo que es servir a Dios y la seriedad de la predicación. John Knox era un reformador escocés. Cuando él recibió el llamado para predicar el evangelio, se echó a llorar y se fue a su cuarto. Su semblante y su conducta a partir de ese momento y hasta el día en que tuvo que hacer su presentación en el lugar público de predicación, expresó su aflicción y la preocupación de su corazón. Así lo menciona William Berkeley en su escrito de las cartas de Timoteo, Tito y Filimón de 1977. John Knox entendía que la idea de predicar el evangelio es una tarea tan solemne que estaba abrumado. Pero entendiendo la seriedad de la predicación y del servicio a Dios, llevó a cabo su tarea con una gran energía y llevó un ministerio ejemplar. Juan Calvino lo describió como un hermano trabajando enérgicamente por la fe. John Stott, en su libro El retrato del predicador, comentó, y cito: "No puedo ayudar a dar respuesta a la pregunta de si no será esto el por qué hay tantos pocos predicadores a quien Dios esté usando hoy. Hay muchos predicadores populares, pero no muchos poderosos que prediquen en el poder del Espíritu. ¿Es porque el costo de tal predicación es muy grande? Parece que la única predicación que Dios honra, a través de la cual se expresa una sabiduría y su poder, es la predicación de un hombre que está dispuesto a ser tanto una persona débil como un tonto. Dios no solo escoge a personas débiles y tontas para salvarlas, sino también a débiles y tontos predicadores a través de los cuales salvarlas. O al menos predicadores que estén satisfechos al ser débiles y parecer tontos ante los ojos del mundo. No siempre estamos dispuestos a pagar este precio. Siempre estamos tentados a codiciar una reputación como hombres de saber u hombres de influencia, a buscar honra en los círculos académicos y comprometer nuestro anticuado mensaje a fin de lograrlo, y a cultivar encanto personal o dinamismo para influir en las personas que están bajo nuestro cuidado". Fin de la cita. Es necesaria humildad y obediencia a las Escrituras, así como ser impulsado por el llamado de Dios para ser un siervo de nuestro Señor. Los falsos maestros en Éfeso buscaban funciones de liderazgo para su propia satisfacción y autoexaltación. Buscaban prestigio en la iglesia que las funciones rabínicas daban a los rabinos judíos. Querían replicar lo mismo, imponiendo en la congregación una herejía legalista, ofreciendo un sistema por obras para alcanzar la salvación. Tanto una vida piadosa como una sana doctrina deben caracterizar el liderazgo de la iglesia, pero no solo eso, la congregación entera debe vivir sobre estos principios. Todo verdadero creyente debe vivir una vida piadosa, fundamentada en una doctrina verdadera, cuya base es Cristo como ese centro primordial, entendiendo que nuestro Señor fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo
y recibido arriba en gloria. Amén. Oremos. Oh amado Señor, Dios Todopoderoso, infinitas gracias te doy por tu palabra. Gracias por este momento. Gracias por permitirnos, amado Señor, exponer las Escrituras. Te pido, amado Señor, que nos guíes, nos orientes, ilumina nuestro camino a través de tu palabra, mi Señor, para no caer en falsas enseñanzas. Danos el discernimiento, además, también, para poder sopesar las doctrinas, amado Señor. No permitas que nos vayamos a desviar. Al contrario, si estamos equivocados, mi Señor, te pido que cada vez nos des mayor luz, nos des mayor entendimiento y podamos cada vez más acercarnos al verdadero camino, Señor, a la verdad de las Escrituras. Oh, amado Padre, cuánta verdad y sabiduría hay en tu palabra. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Padre. Toda la gloria y toda la honra son para ti. Amén.